Martes 20 de octubre, tema de la clase, características, elementos y factores del clima y tiempo atmosférico. Objetivo de la clase, explicar las características, elementos y factores del clima mediante el uso del texto guía e imágenes para elaborar un anemómetro casero y poder conocer los datos meteorológicos de la localidad. Destreza, indagar y explicar las características, elementos y factores del clima. Diferenciarlo del tiempo atmosférico, registrar y analizar datos meteorológicos de la localidad con apoyo de instrumentos de mediación. En este caso, el anemómetro casero. Usualmente existe una confusión entre el uso de los términos clima y tiempo atmosférico. Seguramente nosotros hemos escuchado alguna vez decir se pronostica mal el clima para hoy en cierta ciudad, pues estará nublado con lluvias y vientos fuertes. Sin embargo, lo apropiado en este caso es decir, se pronostica mal tiempo, ¿ya? El tiempo atmosférico y el clima. El tiempo atmosférico es el conjunto de condiciones atmosféricas en una zona y en un momento breve, ya sea determinado, ¿ya? Es una previsión meteorológica o del tiempo. Es decir, al momento de referirnos a las condiciones atmosféricas, se refiere a un momento en específico, por ejemplo, al día de hoy. ¿Cómo estará el tiempo atmosférico del día de hoy? Ya en cuanto al clima, el clima son las condiciones atmosféricas constantes en una zona durante un largo periodo de tiempo, ¿ya? Para referirnos al clima de un lugar, pues, ¿qué usamos? Usamos para decir cálido, frío, tropical, mediterráneo, ¿ya? Para eso, para determinar el clima de una región, se deben realizar estudios con los que se definan las condiciones atmosféricas que van a caracterizar dicho lugar o dicha región. Elementos del clima. Las personas hablamos acerca del clima analizando los elementos que caracterizan el estado de la atmósfera, ¿ya? Son las condiciones físicas que caracterizan a la atmósfera y al relacionarse con los factores geográficos forman lo que se conoce como el clima. Esos elementos son la humedad, la temperatura, la precipitación, la presión atmosférica y el viento. Estos elementos son variables y su mayor o menor presencia determinan el clima de una región. Así entonces vamos a conocer lo que es temperatura. La temperatura es la medida del calor o frío de un lugar. Es el grado de calor que se presenta en un lugar y en un tiempo determinado. Se mide en grados Celsius o en grados centígrados. Puede variar en un mismo lugar en el transcurso del día y durante las estaciones del año. Para conocer la temperatura, se utiliza un instrumento de mediación que se llama termómetro. La presión atmosférica es la presión ejercida por la atmósfera como consecuencia de la atracción gravitacional ejercida por la columna de aire situado directamente sobre el punto en cuestión. Es decir, que la presión atmosférica es el peso de las moléculas del aire sobre la superficie de la Tierra. Y esto va a variar con la con la altitud, ¿ya? La presión atmosférica también, pues, es una unidad de medida que es hectopascal, aunque se expresa normalmente en milibares.
La presión atmosférica varía con la altura. En los mapas del tiempo se representan con líneas anticiclones y borrascas, como observamos aquí en imagen. ¿Ya? A nivel del mar hay mayor presión atmosférica porque hay mucho aire presionando la superficie. Nosotros no sentimos la presión atmosférica porque esta presión se distribuye en todas las direcciones. Ya, para medir la presión atmosférica se utiliza un instrumento llamado barómetro, ya, que es la que nos va a permitir medir la presión a nivel del mar en milibares. Acá también observamos una imagen del barómetro. La humedad. La humedad se define como la cantidad de vapor de agua contenida en el aire. Es la cantidad de vapor, como ya les había mencionado, del agua que se encuentra en el aire en su estado gaseoso, ¿ya? Es decir, a mayor cantidad de vapor de agua en el aire, el clima va a ser obviamente más húmedo, ¿ya? Para medir la humedad del ambiente se utiliza un instrumento llamado higrómetro, ¿ya? Y se expresa pues en porcentajes. Cuando no puede contener más vapor de agua, se dice que el aire está saturado. Eso es lo que hace el higómetro, ¿ya? La evaporación del agua de los océanos, los ríos, los lagos, etcétera, forman vapor de agua. A la vez, estos vapores de agua van a humedecer el aire, ¿ya? Y es lo que va a hacer que, pues, que dicho lugar o dicha zona tenga el clima húmedo. Los factores que influyen, pues, son la temperatura, el aire caliente admite más vapor de agua que el aire frío. Continuamos con la precipitación. La precipitación es la caída de agua líquida o sólida por condensación de vapor que hay en las nubes. La precipitación es, como ya les había mencionado, cualquier forma del estado del agua y luego va a caer del cielo en forma de lluvia, de nieve o de granizo. Ya para medir la precipitación se usa un instrumento llamado pluviómetro, que es el que observamos en esta imagen. Continuamos con el viento. El viento son masas de aire en movimiento que circulan desde zonas de alta presión a zonas de baja presión. Es decir, que es el desplazamiento horizontal del aire. ¿Ya? La velocidad del viento se mide con un instrumento llamado anemómetro, que es lo que pues, se utiliza para medir el viento. Y también pues se utiliza para medir el viento dependiendo de la dirección a donde vaya el viento. También esto permite conocer el anemómetro. Continuamos con los factores que intervienen en el clima. Los factores del clima son aquellos que actúan sobre los elementos del clima y los modifican. ¿Ya? Los elementos del clima pues se ven afectados, como ya lo había mencionado, por los factores del clima, que son aquellas características físicas de la troposfera o corteza terrestre. Estos factores del clima no siempre están presentes en todos los territorios y su grado de influencia varía de un lugar a otro. Estos factores del clima son las corrientes marinas, la distancia del mar, la latitud, la altitud y el relieve. Las corrientes marinas, que son el desplazamiento de grandes masas de agua cálidas o frías a través del océano. Estas corrientes influyen en el clima de las regiones cercanas al mar
Pues si son cálidas, sube la temperatura de la región y si son frías, la temperatura obviamente va a disminuir. La distancia o proximidad al mar. Las zonas que se encuentran más cerca al mar suelen mantener pues un clima cálido debido a que el mar se calienta y se enfría más lentamente que la tierra. La latitud, que es la distancia de una zona en referencia a la línea ecuatorial. En las regiones cercanas a esta línea, el ángulo de incidencia de los rayos solares son casi verticales. Es mayor por lo que tienen una temperatura elevada. Son más calurosas. ¿Ya? Por el contrario, las regiones que están más alejadas de la línea ecuatorial presentan un clima más frío, como el caso de los polos. Estos de aquí, los que se ven aquí en las esquinas, son los considerados llamados polos, ya que por lo normal, pues es aquí donde se siente más frío. La altitud, que es la distancia vertical de un lugar específico respecto al nivel del mar. La temperatura disminuye a medida que la altitud aumenta, aproximado a 0,6 grados Celsius por cada 100 metros. Esto se va a deber a que en la superficie terrestre se calienta por la radiación solar y devuelve ese calor al aire más cercano, en este caso al suelo. Como en las zonas bajas el aire es más denso, aquí en las zonas bajas el aire es más denso, se calienta más que en el aire y menos denso de que el aire que se da en las montañas, donde el calor se dispersa. O sea que por lo general, aquí se puede decir en las riberas de una montaña va a ser más calor y mientras más sube, también va aquí a influir la presión atmosférica, este clima aquí se hará frío. ¿Ya? Eso es todo en cuanto a los factores del clima y les agradezco por su atención.